Estimados amigos, damos inicio a un nuevo capítulo de tu sector de emprendimientos productivos y en esta oportunidad estamos visitando el módulo de cría y reproducción de la lombriz roja californiana y es de la propietaria de una de las tituladas de la Facultad de Agronomía, la ingeniera Milenka Sirpa Torres. ¿Cómo está, ingeniera? Bienvenida al programa Prisma Agropecuario. Bueno, muchas gracias al programa de Prisma Agropecuario por la visita al lombrihuerto Agrotes de la Rojita. Estaremos mostrando los diferentes productos y servicios que ofrecemos a partir del aprovechamiento de los residuos orgánicos urbanos mediante la lombricultura. Por la gestión 2020, cuando inició la pandemia por COVID-19, junto con mi familia decidimos emprender en un negocio de delivery de frutas y verduras a domicilio. Del proceso de selección de calidad se generaban diferentes residuos de frutas y verduras que estaban un poco aplastadas, un poco dañadas. Entonces vi la necesidad de aprovechar y reciclar estos residuos orgánicos en un pequeño espacio que tenía en mi casa. Inicialmente la idea era mediante el compostaje, que es un proceso donde participan microorganismos y se los realiza en condiciones aeróbicas. En ese periodo conseguí 50 lombrices californianas y empecé a criarlas, a reproducirlas mediante conocimientos empíricos. En la gestión 2021, cuando ya había egresado de la carrera, decidí buscar alguna estación experimental donde realizar mi tesis como requisito de graduación o titulación. Y gracias al apoyo moral y académico del ingeniero magíster Paulino Ruiz Huanca, definimos mi tema de investigación en la lombricultura, el cual se define como una biotecnología de transformación de residuos orgánicos empleando a un tipo o una especie de lombriz domesticada, y en este caso la lombriz roja californiana Eisenia foetida, que anteriormente ya criaba en casa. Eisenia foetida es considerada una de las mejores especies domesticadas gracias a su tolerancia a factores ambientales, por ser un potencial reproductor, por tener la capacidad de vivir en cautiverio y por su alta voracidad. En mi investigación se realizó una experimentación de diferentes combinaciones de residuos o desechos vegetales urbanos y también industriales como el acezín, el cual es un residuo que se genera del acezado de la madera en las barracas y tiene muchas cualidades que lo hacen deseable en la preparación del sustrato para la alimentación de la lombriz roja californiana, por ejemplo por su porosidad y por su densidad. Y tomando conciencia de la importancia y del impacto negativo que causa al medio ambiente los residuos orgánicos urbanos que no son reciclados, por ejemplo la contaminación de acuíferos, la generación de malos olores y siendo focos de infección, y además la generación del gas metano, que es un componente del efecto invernadero que actualmente está causando estragos en nuestro planeta por el incremento de la temperatura. Postulé a mi iniciativa La Rojita a un concurso denominado Ideas y Emprendimientos Verdes dentro de la categoría de Tecnología, Triple Impacto y Economía Circular, en el cual fuimos uno de los emprendimientos verdes ganadores, beneficiados con un capital semilla por parte de la Fundación Educo y Movimiento Propacha. Con el beneficio de la inyección económica, se logró construir el lombrihuerto Agrotes de la Rojita en la zona de Bajo Pampajasi. Con la implementación de nuevas camas lombricarias y diferentes herramientas, se mejoró y se incrementó la producción tanto de humus como de la cría de la lombriz roja californiana. Además, se adquirieron diferentes equipos para medir parámetros como la temperatura, el pH, la humedad y la disponibilidad de nutrientes. Comentemos un poco sobre las características y bondades del humus de lombriz roja californiana Eisenia foetida. Claro que sí, el humus de lombriz es uno de nuestros principales productos de Agrotes de la Rojita, el cual es considerado uno de los mejores fertilizantes orgánicos por su alta calidad nutritiva y además es asimilado rápidamente por las plantas y logrando los siguientes beneficios. Por ejemplo, mejorar la estructura y textura del suelo, recupera y regenera suelos degradados y protege a plantas y cultivos de plagas y enfermedades, y también se benefician con el aumento de producción en las cosechas porque facilita la asimilación de nutrientes como el nitrógeno, el fósforo, potasio, magnesio y calcio, lo que provoca un aumento en la floración y de la cantidad y dimensión de los frutos. El empleo del humus ayuda a obtener alimentos de calidad superior con un alto valor nutricional y un sabor más intenso. Además, protege el cultivo de patógenos. También favorece al desarrollo de la planta, obteniendo plantas con mayor vigor y resistencia, y aporta una nutrición completa y equilibrada para los cultivos. Y además es un excelente enraizante natural. Ahora comentemos, Milenka, a la gente, por favor, las etapas que tú tomas en cuenta para todo lo que es el ciclo productivo de la cría y reproducción de la lombriz roja californiana y para obtener este abono 100% natural que es el humus de lombriz.
Claro, iniciamos con la recolección y el reciclaje de residuos orgánicos urbanos. En este caso, frutas y verduras de diferentes tiendas de barrio y de diferentes mercados de la ciudad. Y los almacenamos en diferentes envases en el lombrihuerto. Además, para su combinación, también necesitamos lo que es estiércol de diferentes animales menores y mayores y materiales ricos en celulosa y hemicelulosa como el acerrín, el cartón de huevo y diferentes cartones que pueden ser utilizados en la preparación del sustrato para la alimentación de la lombriz. Una vez recolectados todos los residuos que utilizamos en la preparación del alimento, se procede a picar los diferentes residuos frescos, como las cáscaras de frutas, de verduras. Se procede a triturar y a picar las cáscaras de frutas y verduras y además el maple de huevo y los cartones. ¿Para qué? Para realizar el precompostaje. El precompostaje en realidad es la etapa inicial del compostaje. Consiste en la descomposición de los desechos orgánicos por la acción de microorganismos como bacterias, hongos y actinomicetos, bajo condiciones aeróbicas controladas. Los factores claves en el proceso de precompostaje son la humedad, que debería estar entre un 50 a un 60%, la temperatura mayor a 55 grados centígrados, para eliminar y disminuir la presencia de organismos indeseables. También la aireación, porque requiere volteos periódicos, y estabilizar la relación carbono-nitrógeno, que debería estar en un rango de 25 a 35. Además, estabilizar el pH entre 5.5 y 8.5. En el proceso de precompostaje también actúan diferentes activadores, los cuales aceleran el proceso de precompostaje y no sea tan largo el periodo. El tiempo estimado del precompostaje es entre 20 y 30 días de acuerdo al tamaño de los residuos. Una vez estabilizado en los parámetros anteriormente descritos, ya está listo para alimentar a la lombriz roja californiana. Posteriormente preparamos las camas o cunas lombricarias, donde las lombrices van a realizar el proceso de transformación de los residuos orgánicos en humus o estiércol de lombriz. Uno de los requisitos que requieren las camas lombricarias es que tengan orificios para que pueda salir el excedente de líquido y no se encharque el alimento de la lombriz. Una vez preparada la cama, procedemos a introducir el alimento ya precompostado. Posteriormente se realiza la siembra del pie de cría de la lombriz, las cuales ingresan voluntariamente al alimento por la acción de la luz. El tiempo de transformación de los diferentes residuos a humus de lombriz tarda entre 3 a 4 meses de acuerdo a las condiciones de humedad, temperatura y aireación. Durante todo este proceso se realiza la medición de la temperatura, que tiene que estar en un valor óptimo de 15 a 22 grados centígrados. Su máxima tolerable es de 42 grados y la mínima tolerable de 0 grados centígrados. Además, se realiza el control del pH, que debe mantenerse entre 5.4 y 8.4, y también la evaluación de la humedad, que debe mantenerse en un rango del 75 a 80%, y se realiza la medición de la humedad mediante la prueba empírica del puño, el cual debe mantenerse entre un 75 y 80%, el cual consiste en presionar una cantidad de alimento en el puño. Si salen de 3 a 4 gotas, significa que la humedad está excelente. ¿Qué pasa si la humedad, temperatura y pH no se mantienen en los valores óptimos? La lombriz entra en un periodo de dormición o latencia, donde deja de alimentarse, deja de reproducirse, por lo tanto la producción de humus es nula. Lo ideal es alimentarlas cada 15 a 30 días, porque si las alimentamos constantemente, dejan el alimento anterior sin procesar. Para el riego no hay una cantidad exacta que se debe aplicar. Lo ideal es observar siempre que la humedad se mantenga en el rango del 75-80%. Las características que observamos para realizar la cosecha son: la textura del sustrato se presenta granulado como la boza del café, además tiene un olor a mantillo de bosque y un color oscuro característico del humus de lombriz. Lo recomendable es dejar de regar las últimas 2 semanas para que la humedad se estabilice entre un 30-40%. Para la cosecha del humus procedemos a la captura de las lombrices. ¿Y cómo realizamos eso? El primer método es usando una malla con pequeños orificios, donde introducimos el alimento y las lombrices, por su misma voracidad, se arrastran hasta la superficie y finalmente ingresan al alimento, y esa es una forma de sacar a las lombrices. Este es un método que captura entre el 80-90% de las lombrices y el porcentaje restante se la saca manualmente. Y el segundo método es colocar unos 5 centímetros de alimento sobre la superficie, e igualmente las lombrices, por su voracidad, van a subir al alimento y simplemente lo extraemos. Una vez
extraídas a las lombrices procedemos al secado del humus bajo semisombra y no directamente al sol, porque es importante cuidar los nutrientes y los microorganismos que son característicos del humus. Y una vez que el humus se encuentre entre una humedad del 30 a 40%, se procede a tamizarlo y finalmente a embolsarlo para su comercialización. Milenka, demos una recomendación a todas aquellas personas, productores que están pensando en iniciar esta actividad productiva. Este anélido, la lombriz roja californiana, ¿es adaptable a diferentes pisos ecológicos del Departamento de La Paz o qué recomendaciones darías tú en base a tu experiencia? Claro que sí, las lombrices están adaptadas en realidad al clima de nuestra ciudad y soportan bajas temperaturas. Y a diferencia de otras lombrices que son alimentadas con un solo tipo de sustrato, estas están habituadas a todo tipo de residuos orgánicos. Y por la característica que tiene la lombriz de adaptarse a diferentes factores ambientales, en un clima cálido pueden reproducirse sin ningún problema, porque les favorece la temperatura, les favorece la humedad. Y en condiciones del altiplano, lo recomendable es criarlas en camas que sean un poco más gruesitas, como el plastoformo, como madera, protegerlas con diferentes plásticos para que almacene mejor el calor. Milenka, actualmente Agroterra La Rojita, ¿qué productos está ofreciendo a su distinguida clientela y también si están brindando asistencia técnica en la cría y reproducción de la lombriz roja californiana? Claro que sí, Agroterra La Rojita ofrece el humus de lombriz en presentaciones de 1 kilo, también núcleos de lombriz roja californiana para producciones pequeñas, medianas y grandes. Además, introducimos al mercado nuestro nuevo producto que es el té de humus, el cual es un biofertilizante orgánico líquido que tiene efectos bioestimulantes y también podemos aplicar a nuestras plantas. También introducimos al mercado nuestro kit de lombricultura básico, que consiste en una lombricompostera casera de 3 pisos o 2 pisos, además el alimento precompostado ya para 3 meses. También un pequeño núcleo de lombriz para iniciar con la producción, también las herramientas para su manipulación y su manejo. Adicionalmente incluye un manual digital de crianza y el asesoramiento de por vida. Actualmente también iniciamos con los cursos de capacitación en lombricultura urbana para principiantes. Inicialmente en la modalidad virtual porque es necesario dotar de todas las bases teóricas respecto a la cría, al manejo, a los cuidados de la lombriz, ¿no? Y también en modalidad presencial porque, como sabemos, nosotros aprendemos mejor tocando, palpando, practicando, ¿no? Donde las personas aprenden desde cero a cómo criar a las lombrices, cómo preparar su alimento, cómo manejarlas en las camas lombricarias, cómo cosechar el humus y cómo aplicar este fertilizante en nuestras plantas, en nuestros cultivos. Al inicio de todo emprendimiento es difícil ganar un espacio en el mercado, visibilidad y clientes. Es un proceso difícil, pero todo se logra con persistencia y dedicación. Y bueno, quiero agradecer a Miguel de Prisma Agropecuario y a la Universidad Mayor de San Andrés por permitirnos visibilizar nuestros emprendimientos productivos. Así es, pues Milenka, más bien el agradecimiento a ti, ¿no?, por abrirnos las puertas de Agroterra La Rojita. Y de esta manera nos despedimos muy cordialmente y de esta manera también la Facultad de Agronomía está haciendo seguimiento a los titulados de la Facultad de Agronomía que están aportando significativamente al desarrollo productivo del Departamento de La Paz y también, por qué no decirlo, a nivel nacional.